Bien. Bueno, papás y mamás, veo que hay varios papás que están acá ya conectados. Bueno, me presento para quienes no me conocen. Yo soy Vanessa Galvez, soy psicóloga del colegio y también está conmigo Cecilia Villalobos, psicóloga también de nuestro colegio. Y hoy día vamos a iniciar este ciclo de charlas que está enmarcado en el plan de contención emocional que tenemos en nuestro colegio a raíz de la situación de confinamiento por el virus COVID-19. Esta charla se llama ¿Cómo definir el liderazgo familiar en tiempos de pandemia? Así que le damos a todos y todas muy buenas tardes. Bienvenidos a esta instancia. Les agradecemos el tiempo que se han tomado para poder dialogar respecto a esta situación inusual que estamos viviendo como colegio y como país también. En esta instancia, Miss Carolina, que es la psicopedagoga de nuestro colegio, ella va a estar en el chat de la reunión. Quizás si logra poder responder algunas preguntas lo va a hacer, pero lo importante es que si logramos hacer esta presentación en los tiempos esperados, podamos contestar una o dos preguntas, dependiendo del tiempo siempre, al final de la exposición. Por lo tanto, les pedimos que mientras estemos exponiendo, siempre tengan su micrófono apagado y su pantalla apagada para favorecer la conexión de esta presentación, ¿ya? Así que los que se vayan sumando, váyanos contando en el chat qué cursos son sus hijos o sus hijas y si tienen alguna pregunta, escríbanla y ahí podemos contestarla al final de la presentación. Bien, esa es la bienvenida. Pasamos a la siguiente, Miss. Para esta conversación, taller, charla que vamos a hacer hoy día, los vamos a invitar que puedan tener una hoja y un lápiz o bien algún dispositivo digital donde puedan ir anotando algunas respuestas o reflexiones que vamos a ir haciendo durante esta charla, porque lo importante de esto es que todas las cosas que nosotros podamos ir indicando, orientando, algunas ideas, puedan reflexionarlas respecto a la realidad de su familia, ¿ya? Si bien es cierto, sabemos que nosotros tenemos que llegar a un público bien amplio, las realidades van a ser diferentes en cada una de las casas, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener este lapicito y esta hoja para ir reflexionando con las preguntas que les vamos a ir dando durante la charla, ¿ya? Así que los dejo invitados unos minutitos para que tengan ese lápiz, ese cuaderno o este dispositivo digital. Ya, Miss, pasemos. Ahí está la mamá Vicente Peña, cuarto B, y Cristóbal de segundo C. Hola, bienvenida. Bien, Sí. para comenzar, Miss, ¿me dijiste algo? Sí, es que no avanzaba, pero ya estamos. Ah, Sí. muy bien, ya, sí, está perfecto. Sí. Sí. Bueno, para un poco comenzar esta charla, era importante para nosotras hacer una especie de contextualización de lo que estamos viviendo. Y creo que la casa simboliza finalmente todas las cosas que nos han pasado últimamente. Desde el 16 de marzo que se toma la medida de poder suspender las clases, lo cual nos lleva a bastantes reflexiones en torno a la comunidad escolar. Si bien es cierto, quizás es la medida que nos llega más profundamente a nosotros porque eso significa que ya no nos íbamos a ver en el colegio y desde ese primer momento es que el colegio intenta adaptarse de una manera lo más rápido posible y de la mejor manera para todos nuestros estudiantes para que nuestros niños pudiesen seguir estudiando de una manera remota ahora, pero siguiendo con este vínculo con el colegio. Por lo tanto, en este contexto de pandemia, las comunidades educativas han sido pioneras en términos de poder adaptarse y dar toda la flexibilidad del mundo, ¿no es cierto?, para seguir
que nuestros estudiantes siguieran con sus aprendizajes. Este periodo de tiempo ha llevado consigo muchas alteraciones en la rutina, tanto de los papás, de las mamás, de los niños y de nosotros en el colegio, lo que ha podido provocar emociones como la ira, la irritabilidad, la angustia, la ansiedad, la tristeza y provocarnos preocupación, no solo por el tema del colegio, ¿no es cierto?, sino que también la salud de nuestras familias, la salud de nosotros mismos. Por lo tanto, es un momento bastante especial, es un momento muy inédito, es un hito histórico el cual nos desenvolvemos estos últimos meses. Por lo tanto, para el colegio, entendiendo la importancia que tiene que ver las emociones en el aprendizaje de nuestros estudiantes, es que se crea este plan de contención emocional que incluye varias partes, ¿ya? Y hoy estamos en la parte de los padres y de las familias. Nosotras como equipo psicoeducativo junto a los profesores jefes hemos estado haciendo un seguimiento personal con aquellas familias que lo han requerido porque sabemos que hay algunas situaciones que escapan de nuestro control. Por lo tanto, sabemos que este es un tiempo para acompañarnos, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que estas instancias de reunión son fundamentales para mantener ese vínculo con el colegio y esta alianza colegio-familia, ¿ya? Por lo tanto, se desprende de este plan de contención emocional estas charlas que vamos a estar realizando junto a ustedes como familias y por otra parte, el acompañamiento que podemos hacer con los padres en una videollamada más personalizada, ¿ya? Entonces, una parte importante de esta reunión que tenemos hoy de manera virtual es que lo dejamos invitados a que puedan contactarse con nosotras, con Carolina, Cecilia y yo, en torno a este acompañamiento emocional, tanto en lo académico como en el día a día que están viviendo ustedes como familia, porque sabemos que es un tiempo difícil, que no ha sido fácil poder entender y entendernos como familia nuevamente, ¿ya? Y generamos esta instancia para que podamos dialogar, ¿ok? Así que un poco esa es la contextualización, cómo surge también esta necesidad de reunirnos y este plan de contención, que ustedes ya, yo creo que ya lo han visto también en actividades que han hecho sus hijos en el espacio de dimensiones formativas, junto con la Miss Evelyn en cursos más pequeños y junto a sus profesores jefes en cursos más grandes. Dentro de esa actividad está el cuaderno de cuarentena, que un poco invita a hacer un espacio de contención emocional para los niños, donde ellos pueden ir registrando todas sus vivencias emocionales respecto a este tiempo, ¿ya? Ese es un espacio libre donde ellos a través de la creatividad van a poder expresar lo que sienten. Y por otra parte, una serie de actividades como la fiesta de disfraces, la fiesta de pijamada en los cursos más chiquititos, donde son espacios que efectivamente no son académicos, pero sí son de recreación, de diversión y también entendemos que eso es importante brindarlo desde el colegio. Ya, mis, sigamos. Ok, entonces, después de esta reflexión, de esta contextualización que puedo hacer de este periodo de tiempo que hemos vivido como comunidad escolar, yo les tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo he sobrellevado en mi familia este periodo de confinamiento? ¿Ya? Esta es la primera pregunta. Es una pregunta global de cómo ustedes evalúan su desempeño familiar en este periodo. Breves palabras, ustedes lo anotan ahí con quien estén viendo esta charla, si es con papá, mamá o papá, hijos. La idea es que vayan poniendo en esta hojita de registro cómo evalúan o cómo han sobrellevado este periodo de confinamiento. Y la segunda pregunta es, ¿qué recursos positivos he podido identificar durante este periodo en mi familia que antes yo no había registrado? ¿Sí? Entonces, hay algunos aspectos positivos que yo me he podido dar cuenta en este periodo que han sobresalido en mi familia y digo, oye, yo no me había dado cuenta que mi familia tenía tanta capacidad, por ejemplo, de flexibilizar. ¿Cuántas familias se han dado cuenta, por ejemplo, que eran buenos para ordenar?
o cuántas familias tenían el don oculto de ser expertos en cocinar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí, esa característica que ustedes dicen, oye, en realidad somos secos para esto, vamos, anotemos eso en nuestra hojita. Quizás podríamos anotar las preguntitas, pero no sé si eso nos va a demorar mucho, la verdad. A ver. Yo creo que hay algunos papás que han registrado por el chat ciertas como palabras. Excelente. Y lo otro es que lo vayan dejando como registro y lo vemos después al final. Genial, ¿Sí? genial. Sí, me parece mejor. Sí, porque no voy a encontrar esto No. más rápido. Va a ser un poco dificultoso. Sigamos. Bien. Y ahora el tema un poco que nos convoca hoy día, que tiene que ver con liderazgo familiar, ¿ya? ¿Cómo definimos nuestro liderazgo familiar en tiempo de pandemia? Es nuestra pregunta orientadora del día de hoy. Entonces, por lo tanto, ¿cómo vamos a definir primero el liderazgo familiar? Por una parte, el liderazgo en sí mismo es la habilidad de inspirarte a ti mismo y a otros para tomar acciones positivas en tu vida y cumplir un objetivo, ¿ya? Es un poco la definición que a nosotros nos hace más sentido de liderazgo. Cada individuo, entonces, y organización necesita liderazgo. Para poder complementar esta reflexión, decimos que es una organización. Una organización es un arreglo social que persigue objetivos colectivos, controla su propio desempeño y tiene un límite que la separa de su entorno. Entonces, una organización es bien definida. Si hacemos el nexo a lo que nos atañe hoy, la familia es una de las organizaciones más importantes del mundo. Como sociedad, identificamos la familia como central. Por lo tanto, si la familia es una organización y las organizaciones necesitan liderazgo, entonces entendemos esta organización desde el liderazgo familiar. Miss, la próxima. Entonces, ¿cómo logramos ser facilitadores para nuestros hijos e hijas? ¿Cómo ser un líder en la familia? ¿Ya? Y nosotros identificamos estos 5 puntos que más tarde, cuando Ceci haga la presentación, vamos a ir encontrando cómo vamos a ir acomodando estos 5 puntos. Lo primero que yo le digo siempre a las familias cuando hacemos estos acompañamientos, cuando hemos visto algunas situaciones que nos sobrepasan en este tiempo de pandemia, es que cuando ustedes fueron padres y madres, se deben haber hecho esta pregunta. Pero siempre es importante hacernos esta pregunta otra vez. ¿Cómo me defino o quién quiero ser como padre o como madre de mis hijos? ¿Qué es lo que espero de esto? ¿Qué es lo que espero de mí y qué es lo que espero de mis hijos? ¿Ya? Entonces, esta pregunta probablemente ustedes cuando nacieron sus hijos se la hicieron, pero cuando nos enfrentamos a situaciones más complejas, salen y surgen este tipo de dificultades, es importante de nuevo hacernos esta pregunta. Por otra parte, es importante también que la comunicación que se establezca durante este periodo sea súper oportuna y sea muy positiva también, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos positivamente, tiene mejores resultados y tiene mejores respuestas de parte de nuestros hijos. Un ejemplo es que si, por ejemplo, un papá grita o una mamá grita, probablemente no tendremos una relación o una respuesta tan positiva de parte de nuestros hijos. Si el papá o la mamá se descontrolan en una situación diaria, es probable que nuestros hijos también se descontrolen, ¿ya? Para esto hay que desplegar todas las herramientas de responder y pensar antes de responder de manera impulsiva, ¿ya? O de una manera, reaccionar de una manera más agresiva respecto a una situación en particular. Por otra parte, el punto número 3 tiene que ver con visibilizar los problemas como una oportunidad, ¿sí? Nosotros tenemos a las personas que conocen a la Miss Pame,
la directora de estudio de parvulario, nosotros le decimos, Pame, tengo un problema. La Pame nos dice, a ver, no, es una solución por una situación por resolver. Siempre nos dice lo mismo. Sí, situación por No, resolver. no, ha repetido eso siempre. Y eso tiene que ver con este punto, los problemas como una oportunidad. Lo que sabemos a la base es que todas las familias pasan por problemas y pasan por dificultades. El tema es cómo vamos a enfrentar ese problema, ¿sí? Cómo yo me voy a enfrentar a la posibilidad de cambio, ¿ya? Si nosotros tenemos una perspectiva y una actitud con respecto al cambio positiva, esa situación va a ser mejor para sobrellevarla, ¿ya? Mi perspectiva y mi actitud con respecto al cambio determinará en gran medida la resolución de esa dificultad que se presenta. Y hoy en día nos enfrentamos a diversas dificultades a diario, en tanto al tema académico, en el tema del el teletrabajo, en situaciones de salud por el coronavirus. Por lo tanto, sabemos que durante este periodo debemos ver los problemas desde la oportunidad. ¿Qué vamos a aprender de ese problema? El punto 4 tiene que ver con educar en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está definida como la capacidad de identificar, evaluar, controlar las emociones de uno mismo, ¿ya? Esta parte es compleja porque efectivamente la inteligencia emocional requiere de varias actitudes de nuestra parte y tiene que ver con cómo nosotros nos vamos teniendo experiencias respecto con los otros, ¿ya? Porque la inteligencia emocional tiene que ver con el reconocer nuestras emociones, dar una respuesta adecuada dependiendo de la situación, tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la empatía y tiene que ver con las habilidades emocionales y sociales. Entonces, ¿cómo hacemos para educar a nuestros hijos e hijas en la inteligencia emocional? ¿Ya? La Ceci ahí va a profundizar un poquitito más en este tema más adelante. Y por último, mantener el equilibrio. Qué difícil. Yo creo que durante este tiempo de pandemia ha sido lo más difícil, ha sido lo más desafiante. ¿Cómo mantenemos el equilibrio en todas las actividades que tenemos que hacer durante el día? ¿Cómo es que tomamos desayuno, nos saciamos, estamos en clases virtuales, estamos en nuestro teletrabajo? Por mientras tenemos que preparar el almuerzo, después tenemos que preparar esto, tenemos que divertirnos, tenemos que descansar. ¿Cómo hacemos para mantener ese equilibrio durante un tiempo tan complejo como este? ¿Ya? En el seguimiento y el acompañamiento que hemos tenido con la familia, hemos tratado de ordenar esta fase, ¿no es cierto?, que nos ha tocado vivir con elementos súper concretos como es un horario. ¿Ya? Si alguien necesita más detalle de ese estilo, nuevamente hago la invitación para poder contactarse con nosotros, pero en realidad tiene que ver cómo vamos a vivir esta nueva forma, ¿ya? Sin desesperarnos, sin apurarnos, sin hacer esto como una carrera que la verdad es que a los 2 metros nos vamos a estar agotadísimos. ¿Cómo ordenamos esta vida que por circunstancias ajenas a nosotros ha sido como trastocada nuestras rutinas habituales? Ya Ceci. Preguntas, otra vez, yo y mis preguntas. Luego de esta revisión general respecto al liderazgo familiar, les hago la pregunta, ¿cómo definirían ustedes como padres y como madres su liderazgo familiar? En una palabra, ¿cómo la definirían? Y la segunda pregunta, esto es más íntimo, es algo como suyo, que es propio de su familia. ¿Cuál es la característica diferenciadora de ustedes respecto a otras familias? ¿Qué es lo que tienen ustedes que ninguna otra familia tiene? Son buenos para la talla, son buenos para comer, son graciosos, les gusta mucho dormir, etcétera. ¿Cuál es la característica diferenciadora de ustedes respecto a otras familias? ¿Qué los hace distintos? Ahí les dejamos estas otras dos preguntitas para que puedan responderla ahí en sus anotaciones. Muchas gracias, Pamela. Pamela ahí está
anotando las preguntas en el chat para que los papás puedan tenerla después. Así es. Gracias, Pame. Ya, pasamos entonces a este pedacito de la presentación que tiene que ver con una reflexión hacia nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ir revisando cómo nos gestionamos emocionalmente para lograr un liderazgo positivo, un liderazgo familiar donde nos sintamos cómodos, donde sintamos que podemos desarrollarnos bien y que además podemos acompañar positivamente a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío para poder generar este liderazgo emocional y familiar? Primero, tenemos que tomar conciencia de que queremos ser líderes familiares, de que queremos esa posición, ¿sí? Porque significa un trabajo, significa desarrollar, tal como decía Lavane en un par de diapos atrás, un estado mental y emocional de equilibrio, ¿sí? De armonía, donde nosotros podamos conectarnos tanto con nosotros como con nuestros hijos. Hoy día es un desafío aún mayor el poder estar disponibles emocionalmente. Tal como lo mencionó hace un ratito Lavane también, estamos con muchas cosas. Hay muchas actividades nuevas. Tenemos que compartir espacios físicos que antes solamente teníamos, por ejemplo, para comer, almorzar. Hoy día se transforman a ciertos ratos del día en oficina. Entonces eso significa que también nuestro espacio ha sido invadido por el teletrabajo, por el colegio, por las situaciones que nos van aconteciendo día a día. Entonces, ¿cómo vamos organizándonos mentalmente para poder lograr desarrollar un estado principalmente de equilibrio? Ese es el mayor desafío para tomar una posición de líder que nos permita a nosotros acompañar a nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, aquí hay una decisión, ¿sí? Yo decido gestionarme, decido conectarme con mis emociones. Hoy día nosotros los adultos estamos tan revueltos como los niños y a veces mucho más. Los conceptos de incertidumbre y, por ejemplo, incertidumbre laboral hacen que las preocupaciones aumenten. Y eso aumenta principalmente cuando no tenemos una gestión emocional trabajada, ¿sí? Y gestión emocional suena como tan grande, tan bonito. Y la gestión emocional no es más que aprender a manejar y regular nuestras emociones, ¿sí? Principalmente para que ellas no nos limiten. Los niños, los adultos, todos, los mismos animales, todos tenemos ciertas emociones que nos llevan a reaccionar, somos reactivos, ¿ok? Por lo tanto, aprender a manejar y regularlas nos va a beneficiar y facilitar nuestro camino. Nuestras emociones, comillas ahí pongo que son más negativas, como la rabia, la ira, los desbordes de frustración, también son resultado de las creencias y vivencias históricas. Entonces, aquí qué importante pasa a ser la transmisión transgeneracional de nuestra gestión emocional. ¿Qué significa esto? Que nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones por imitación, ¿sí? Por lo que nuestros padres nos mostraron, por lo que nuestros abuelos nos mostraron. Entonces, hoy día tenemos una responsabilidad muy importante con nuestros hijos, ¿ya? Y tiene que ver con esta crianza, estilos de crianza que en la tercera charla lo vamos a abordar un poquito más en profundidad, ahora solamente está mencionado, pero la transmisión transgeneracional es importante en la gestión de las emociones. Yo veo cómo mi mamá reacciona ante situaciones que le provocan frustración o rabia y aprendo de ahí a que puedo gestionarla o no gestionarla, y esto puede significar un desborde, ¿sí? Espejeamos todo el rato. Cuando hacemos charlas de disciplina positiva, trabajamos harto ese concepto con la Vane, con los papás, ¿sí? Nosotros somos ejemplo, modelamos con nuestros ejemplos. Entonces, la decisión de autogestionarnos nos permite, a la larga, sembrar en la gestión emocional de nuestros hijos. No existe ausencia de problema, ¿sí? Sino que existe una posibilidad de decisión de cómo abordar estos problemas, ¿sí? Todos vamos a tener situaciones problemáticas o dificultades o de conflicto que haya que resolver. El tema es el cómo las resolvemos. Entonces, aquí pasa algo interesante. Hoy día estamos en una situación de encierro. Ahí aparece este monito donde estamos
aquí, ¿sí? Pareciera como que estuviéramos en un stand-by, pero no hay un stand-by, ¿sí? Principalmente porque el problema de no saber gestionar las emociones se podría relacionar con la dificultad de vivir en el aquí y en el ahora. Vivimos en el futuro, que hoy día nos puede generar ansiedad y angustia porque está muy conectado con la incertidumbre, y también vivimos en el pasado, como era antes de esta cuarentena, ¿sí? Y con esta sensación a veces de mucha nostalgia. Entonces, ¿cuándo disfrutamos este momento? También hay un disfrute que tenemos que lograr encontrar. La Vane les planteó todo el rato esto de qué cosas positivas hoy día tenemos dentro del liderazgo familiar, cómo nos definimos como familia, qué cosas hemos descubierto de nosotros. Eso es el aquí y el ahora, ¿sí? Y nos permite movilizarnos de una manera positiva. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy día que nuestras emociones están un poquito más revueltas, les voy a poner aquí un ejemplo. Este niño o niña que aparece ahí acaba de botar un vaso de agua que estaba sobre la mesa, no se dio cuenta, ¿sí? Pero la mamá reacciona con una sensación de frustración profunda porque nuestras emociones están a flor de piel. Entonces, la mamá se molesta, le grita, el niño, por supuesto, se descontrola, ¿sí? El niño recibe que esto deja de hacer lo que estás haciendo, cuando en realidad no hubo una mayor intención. La mamá entra en una situación de conflicto interno donde la percepción es de manipulación, ¿sí? Esto me frustra, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Hay un progresivo distanciamiento emocional, ¿sí? Me manejo en esta emoción de rabia, el niño sigue en su emoción de rabia y no hay una resolución de lo que aquí pasa, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos gestionarnos para que estas decisiones de acción sean diferentes? ¿Sí? Tenemos la misma situación, pero aquí es distinto. Hay una conciencia de la emoción. Estoy trabajando, estoy llena de papeles sobre la mesa y dejé un vaso yo de agua sobre esos papeles, ¿sí? Mi hija pasó, lo botó, se mojaron esos papeles que eran importantes. Yo gestiono mi emoción, yo digo, chuta, esto me genera profunda frustración y rabia, pero finalmente tiene que ver conmigo, porque cuando yo le grito, si la decisión es gritarle, después hay una sensación de responsabilidad y de culpa respecto a lo que ahí yo hice, ¿sí? Por lo tanto, hoy día soy consciente de mi emoción, la identifico, tengo rabia, tengo frustración, estoy sobrepasada con ciertas tareas, por ejemplo, del trabajo. Observo esto, le pongo nombre a esta emoción y busco una forma para poder resolverla y regularla, ¿sí? Entonces ahí aparece el ejemplo del circuito de gestión emocional. Hago este stop, respiro, todos tenemos 3 segundos antes de reaccionar, ¿sí? Respiro y calmo. Permito que ingrese aire. Cuando nosotros reaccionamos, no hay este ingreso de aire, yo llego y reacciono, ¿sí? Respiro profundo entonces, esto baja el nivel de ansiedad, aumenta el nivel de conciencia y tomo una decisión. A ver, ¿es necesario gritarle por lo que aquí pasó? ¿Voy a conseguir algo? ¿Ella va a aprender a no botar los vasos que yo dejé ahí encima? Y actúo diferente, ¿sí? Este circuito es un circuito que es más virtuoso, ¿sí? Y nos permite esto, generar un sentido de seguridad emocional en los niños. La tranquilidad de nosotros nunca es una tranquilidad completa. Esto lo hemos trabajado en otras oportunidades. Es una tranquilidad moderada. Yo no puedo evitar que a mí me pasen cosas con ese vaso que se cayó sobre los papeles importantes, ¿cierto? Pero sí puedo concentrarme y decir, a ver, esto no fue realmente su responsabilidad, ¿ya? Puedo observarla y decirle, yo estoy aquí. Cuando yo miro esto, la mamá se molestó, esto no debería haber pasado, pero pasó, ¿sí? Y esto nos permite generar un acercamiento físico y emocional. Y ahí hay una gestión positiva de nuestras emociones y un liderazgo positivo también. El ejemplo que ve mi hija en mí o mi hijo en mí es un ejemplo de regulación emocional, ¿sí? ¿Por qué les puse esto? Cuando nosotros estudiamos psicología con la Vane, somos de la misma escuela, nuestra profesora de terapia sistémica dice, con un solo movimiento todo el juego cambia.
y siempre lo asocio al ajedrez, ¿sí? Si yo decido hacer las cosas diferente como papá o como mamá o como abuelo o como cuidador, la dinámica familiar automáticamente cambia, ¿sí? Entonces, si yo doy un paso hacia generar reacciones positivas desde una gestión emocional positiva, el contexto familiar va a empezar a movilizarse hacia ese lugar, ¿ok? Y esto es importante. Las condiciones de tu vida no son determinantes, va a ser las decisiones que tomes las que determinen la calidad de tu vida. Entonces, en encierro y en tiempos de pandemia, las decisiones, la capacidad de autogestión emocional y el liderazgo familiar harán la diferencia en el resultado de esta vivencia, ¿sí? Lo mencionamos antes, cómo ustedes decidan hoy día vivirlo va a generar a posterior una historia, un cuento que van a poder narrar a sus nietos, por ejemplo. Y esto lo dice Felipe Le Canelier, que es uno de los autores que hoy día trabaja más desde la gestión emocional. Dice que el que tiene el poder del tiempo cotidiano tiene el poder del cambio, ¿sí? Ustedes tienen el poder del tiempo cotidiano hoy día, aún más de lo que lo tenían antes. Antes criábamos sin estar tan presentes muchas veces, muy llenos de cosas fuera de la casa. Hoy día esta situación nos ha invitado a estar más dentro de la casa, ¿ok? Y eso es el poder del tiempo. Como papás hoy día estamos con nuestros hijos, entonces hay que aprender a conocerlos y conocernos. ¿Qué me pasa a mí con este hijo? ¿Qué me pasa a mí con estas reacciones? Es distinto como yo reacciono con un hijo a con el otro hijo también, ¿sí? Y eso es el poder del tiempo de lo cotidiano. Ustedes pueden hacer muchos cambios durante este periodo, antes de que retomemos esta pseudo normalidad que en algún momento vamos a volver a tener, ¿sí? Pero hoy día todo esto ha generado una necesidad de flexibilizar, de adaptarnos, ¿ok? Entonces la invitación es a que puedan aprovechar este tiempo, a que puedan crecer como líderes familiares, a que puedan trabajar en su autogestión, ¿sí? Emocional, y a que sientan que en este equipo, la Carito, la Vane y yo, pueden encontrar personas que pueden acompañarlos en este camino, ¿sí? Eso, desde la presentación formal. Sí, bien. Gracias, Miss. Quizás como tenemos tiempo, nosotros pensamos que a lo mejor nos íbamos a demorar un poquitito más en la presentación, pero no, lo cual es muy bueno. A mí igual me gustaría darle la palabra por lo menos a dos familias que pudiesen hacer alguna consulta respecto a las temáticas tratadas, o si quisieran compartir también las preguntas que fuimos haciendo en la presentación para que esto sea un poquitito más dinámico. Así que les dejo la palabra a estas dos familias que quieran compartir. Lo podemos hacer así como los niños, levantando la manito. O también alguno de los profesores que nos acompañan a lo mejor quieren compartir alguna reflexión que haya surgido en este momento. Mientras se animan, ahí está la Pame. Pame. Si Yo alguien... me quedé con la primera pregunta Ajá. que hiciste y creo que en mi caso ha sido la paciencia. Yo soy una persona súper inquieta y el hecho de estar mucho rato sentada, muchas horas sentada, con tanta videollamada, ha sido complejo y creo que he tenido que asumir y desarrollar un nivel de paciencia más alto del que yo tenía. Eso. Gracias, Pame. Sí, es verdad. Don Juan. Sí, yo voy a estar en representación de la familia Pumagüina, ya como esto muy es bien. de familia. Primero, agradecer la asistencia de nuestros apoderados. Yo creo que es fundamental que en este periodo nos mantengamos conectados, nos mantengamos cerca. Ayer tuvimos una reunión con el Comité Bilingüe Central, donde hubo todas las letras C de los cursos bilingües
y la verdad fue maravillosa por las muestras de cariño y afecto de los apoderados en relación a los esfuerzos que está haciendo el colegio, que están haciendo las educadoras, que están haciendo los profesores para salir adelante en esta situación. Así que me sumo en esta oportunidad a esos agradecimientos y agradecer el trabajo del equipo. ¿Ya? Una muy buena presentación, una presentación que realmente demuestra la calidad profesional, el conocimiento, la consolidación de los conocimientos que tienen cada una de ustedes, ¿ya? Así que felicitarlas, y voy a destacar algo que planteó, y me pasó a mí, que planteó Cecilia, ¿ya? El no darse cuenta, o la importancia del darse cuenta. Ella decía, un espacio de nuestra casa se convirtió en un espacio de conversaciones y acciones del colegio. Yo siempre había dejado los problemas, las relaciones de trabajo desde la puerta para afuera del hogar, ¿ya? Había conversaciones, por supuesto, pero súper superficiales y ojalá muy apreciativas y muy positivas con respecto al trabajo. Sin embargo, en estos instantes, ¿no es cierto?, mi hijo, mi esposa, al trasladarse de una pieza a otra, de un lugar a otro, son parte de esas conversaciones laborales. El lugar donde yo antes almorzaba, ahora ocupa es un espacio para el computador, para los libros, para tomar apuntes, para desarrollar mi trabajo diario. Mientras no me di cuenta, eso me empezó a afectar, porque los primeros días yo estaba como hasta las, qué sé yo, 10 de la noche, 9 de la noche, 11:30 en una oportunidad, ¿ya? Porque habían cosas que hacer y simplemente las hacía. No hice una separación, no hacía ritos de cierre, y eso realmente me fue ¿cómo me afectó? Dolor de cabeza, problemas de sueño, hasta que me di cuenta que la causa de ese tipo de trastorno estaba en que no había separado muy bien los espacios laborales con los espacios del hogar, que es necesario hacerlo. Es necesario, cuando uno termina, cerrar el computador, ordenar y dejar eso de lado. O cuando me levanto, ¿no es cierto?, lo planteaba Vanessa, hacer todos los ritos, hasta la gimnasia qué sé yo, la gimnasia que tengo de sanación, que es una gimnasia terapéutica en la mañana, que me recomendaron hace muchos años para mi columna. Yo la hago, digamos, a diario, como lo hacía, junto con mi tazón de Quaker, antes de partir hacia Curauma tempranito en la mañana, ¿ya? Y eso lo hago exactamente igual como lo hacía antes. Así que me recordó mucho cuando usted planteó de que los espacios laborales ahora eran espacios del hogar y viceversa. Así es. De repente estamos, ahora no se dieron cuenta ustedes, pero se estaba subiendo mi gata regalona y la tuve que echar, ¿ya? Porque estaba incorporándose en un espacio que compartimos juntos. Así es. Pero que ahora estoy con los apoderados, estoy con ustedes, con los profesionales del colegio, estoy con las directoras de estudio, estoy en otro espacio y es difícil separar, es difícil mantener esas rutinas, ¿ya? Así. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no la dejó ahí al lado y todo? No, porque ella va a querer estar, digamos, aquí delante, y me va, digamos, a interrumpir y va a empezar, digamos, a jugar y me va, digamos, a desconcentrar con respecto a lo que estoy diciendo. Eso es lo que ha sucedido ahora en esta nueva realidad. Reitero los agradecimientos a los papás, muchas gracias, digamos, por presentarse. Yo me estaba comunicando con el director educacional, encontró genial esta iniciativa y espero que en las otras, ustedes lo comenten, papás, con otras familias, con los demás compañeros del curso, y puedan ser más los que reciban este conocimiento, este contenido que es, digamos, de alta calidad, ya de alta calidad profesional. Aprendí mucho con su presentación.
El círculo de la gestión es interesantísimo, lo desconocía, lo incorporé a mi conocimiento y así todo esto que ustedes han aprendido en su vida profesional la transfieren en estos momentos para nosotros, que en estos instantes lo requerimos, pero con mucha urgencia. Así que muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Vanessa. Gracias, don Y Juan. Sí. muchas gracias a los apoderados que han asistido y a los funcionarios también. Muchas gracias, don Juan, por las palabras. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, me Sí, gustaría- yo por acá. Aquí hay. Viviana. Viviana. Sí, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y Hola. usted cómo está? Bien Hola. también. Hola, ¿cómo Hola. está? Bien, gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a ustedes esta instancia. Pues. Ha quedado todo muy claro, al menos para mí. Agradecer también las palabras de don Juan en su experiencia, que representa también lo que a uno le pasa en la casa, en esta nueva forma de vivir. Ya llevamos 3 meses aquí en la casa. Yo también salía todos los días a trabajar. Ahora estoy en casa, no ha sido fácil. Pero dentro de la primera pregunta que hacía Miss Vanessa ahí, yo te rescato los siguientes elementos positivos. Ninguno de mis niños sabía mucho de computación. La verdad es que sabía solo lo que habían aprendido en el colegio, porque aquí en la casa no teníamos computador. Ya porque como familia hemos fomentado más el deporte, el andar en bicicleta, el salir a la calle, ese tipo de actividades. Pero ahora yo veo que los dos están expertos en computación. Han logrado contactarse con sus compañeros, comunicarse, jugar de una manera distinta, cosa que ellos no hacían antes y un poquito estaban quizás aislados, por ejemplo, el niño mayor de sus compañeros porque no sabía relacionarse de esa forma. El día de hoy lo positivo es que ha jugado con sus compañeros y eso a nosotros nos ha parecido bastante bien. Positivo para ellos, que tienen una resiliencia y una capacidad de adaptarse al cambio tremendamente. Ellos dicen que están bien así con esta modalidad de clases. El más chico sí no logra concentrarse, nos cuesta mucho que vaya a la clase, está un rato ahí, después se me arranca. Yo paralelamente también estoy a esa hora trabajando. Cuando escucho que muchas veces los profesores lo llaman Cristóbal, 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 yo digo, Cristóbal se me arrancó. Así que voy a ver, Cristóbal ya no está en la sala, digo, te están llamando la miss o el mister. Y en eso lo que he fomentado bastante yo con ellos aquí en la casa es el respeto. Que si el profesor ha preparado su clase, llevas horas haciendo eso, ellos tienen que respetar y estar en la clase, aunque no tengan ganas, tienen que estar ahí, tienen que escuchar, tienen que seguir las indicaciones, que en el curso más grande pasa situaciones con el chat, y que esas cosas no pueden pasar, y respetar el trabajo que está haciendo cada uno de nosotros, tanto ellos como nosotros aquí en la casa, eso es como lo que más valoramos. Y respecto a las rutinas, yo creo que más o menos cada semana vamos cambiando las rutinas, el horario de trabajo, porque lo que resultó la primera semana, la segunda ya no resultó y así sucesivamente. Hemos cambiado espacios, rutinas, todo para que esto vaya funcionando. Pero bien, estamos bien, con Qué ánimo. bueno, señora Viviana, qué bueno verla y saber de ustedes. Yo creo que usted apunta a dos, ay, mis perritos andan dando vueltas aquí, me he vuelto locos. Ven. Es importante valorar las cosas positivas por una parte, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental en todas las situaciones de crisis. Y por otra parte, también ir flexibilizando y acomodándonos dependiendo de cómo vamos viendo que vamos sobreviviendo esta situación, ¿no es cierto? Yo creo que si en una semana nos dimos cuenta que esto no fluyó bien, a la siguiente habrá que acomodarse de nuevo. Así que esos 2 puntos los destaco de su opinión y se lo agradezco. Sí, a mí me parece interesante desde la gestión emocional el concepto de instalación en el respeto, ¿sí? Porque el respeto conlleva muchas cosas y el respeto principalmente en la base es poder conocerse, mirarse y decir, ok, mi libertad llega hasta aquí, la libertad del otro empieza ahí y con eso yo me cuido y cuido al otro. Y tiene mucho que ver con la gestión emocional, con no ser reactivo, sino que poder conocerse un poquito más para poder manejar de manera efectiva, ¿sí? Las situaciones que a veces nos podían pasar por encima de una manera un poquito más importante. Así que fabuloso que estén trabajando con el respeto como concepto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Gracias.
Había un papá que había abierto la cámara, pero no sé si era porque quería participar o solo se abrió la cámara. Lo vi también, lo vi también. A ver Sí, si aparece de nuevo alguien más que quiera opinar. Tenemos unos sí. minutitos todavía para compartir. Ahí está. Ah, ahí está el papá que Oh, don apareció. Carlos. Disculpe, lo que pasa es que estaba ¿Cómo con la está? bata, porque llegué del trabajo, me bañé y me puse pijama y bata, entonces cuando vi que estaba la cámara dije, uy, que aparezco con bata, así que por eso la apagué inmediatamente, No se sorry. preocupe. Pero lo que pasa es que Y lo alcancé a dejamos en escuchar, evidencia además, porque apareció y era ¿dónde está el papá que apareció? sí, alcancé a escuchar lo último que estaban, entonces me conecté recién. Así que voy a estar atento y si puedo opinar y se permite en la reunión, encantado. Quedó grabada en todo caso la charla, en caso de Sí, que la quedó quiera ver. grabada. La vamos a subir y va a aparecer su Perfecto. Vanessa, aparición. pero puede Ah, hacerle perfecto. Vanessa, puede hacerle una de las dos preguntas y que se las responda al tiro. Ah, perfecto, Sí, ya. Bueno, Sí, para Sí, aprovechar no que hay todo problema. está aquí. Mire, Bueno, dígame. una de las preguntas que hicimos es cómo han enfrentado ustedes la pandemia y si es que hay algunos aspectos positivos que usted se ha sorprendido de su familia durante este periodo. A ver, la pregunta es como difícil, pero lo voy a tratar de. A ver, yo personalmente soy una persona muy estructurada. Y podría reconocer que soy un poco cuadrado y con los años me he ido flexibilizando un poco. Eh, Al poco andar de la pandemia, yo decidí soltar muchas cosas que me di cuenta que no estaban en mi control en lo más mínimo, como he aprendido también en otras cosas. Entonces, traté yo y hemos tratado en la familia de adaptarnos a esta situación y viendo cómo los acontecimientos se van eh, desencadenando y adaptándonos día a día a la situación nueva que se puede ir generando. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Yo lo que le podría decir es que me he sorprendido con la capacidad de aguante que ha tenido particularmente mi hijo menor en relación a este encierro, porque igual ha sido él bastante responsable con el autocuidado de no salir. A pesar de que yo de pronto lo he llevado a Viña solamente como a tomar aire, así vamos a tomar aire a mi oficina, a sacar alguna cosa y volvemos para que él se despeje un poquitito. Lo que sí me ha preocupado un poco que él lamentablemente no ha estado tan motivado con las clases porque es un cambio bastante grande y él echa mucho de menos a sus compañeros, el contacto íntimo con sus compañeros, el contacto de cara a cara. Eh, Eso es lo que les podría comentar. Tengo una idea por ahí, pero parece que se me fue. Eso le puedo comentar por Está bien, ahora. muchas gracias, don Carlos, por participar. Encantado. Miss, yo creo que la última opinión, ya para Para ir cerrar, cerrando, quizás estamos en alguien tiempo. que quisiera comentar algo de la charla. Como le decíamos, don Carlos, está grabada esta charla para que pueda revisarla, Ok. ¿ya? Eso, para que Ok. la pueda ver, ahí le hace mucho sentido algunas cosas que ya habíamos conversado en este ratito. Así es. Así que le doy la palabra a la última persona que quisiera hacer algún comentario respecto a la charla antes de hacer el cierre. Me acordé la otra idea Dele, antes que se le vaya. sí, antes que se me vaya. Es que lo que he tratado de hacer y hemos tratado de difundirlo en la familia es, si bien nos hemos informado de los acontecimientos, pero hemos tratado de protegernos de no recibir mucha información negativa en volumen, Sí. mucho volumen, porque eso a uno lo deprime, aunque uno no quiera, lo deprime un poquitito y eso como que se va contagiando. Y tampoco hemos evitado entrar en pánico, también justamente por lo mismo de tratar de tomar las medidas necesarias para protegernos, pero no entrar en una situación de pánico para no contagiar o contaminar el ambiente familiar.
Eso es lo que se me olvida. Eso es muy importante. Sin duda, el poder regular un poquito la cantidad de información que recibimos nos permite sentirnos menos abrumados, ¿sí? Porque comprendemos que las noticias necesitan mostrar todo aquello que nosotros no vemos así, digamos, ¿sí? Pero también este exceso de información hace que nuestra angustia se dispare. Entonces, para poder manejarnos de mejor forma y gestionar nuestras emociones, que es un poquito lo que usted va a ver en un ratito más en la charla seguramente, el poder manejar la cantidad de información y el cómo la entregamos también y cómo la conversamos con nuestros hijos, hace que el ambiente familiar esté más tranquilo, menos angustioso, ¿sí? Los niños se permean fácilmente de la sensación de preocupación o sobrepreocupación de nosotros como adultos. Entonces ahí nuestra gestión emocional es muy importante. Muchas gracias. Perfecto. Vanessa, ahora sí, Vane, Cecilia, yo creo que algo muy breve, Don Juan. basándome en lo que decía don Carlos, muy interesante la respuesta de don Carlos, ¿ya? Y me voy a tomando como base lo que él decía que era estructurado, ¿ya? Él muy estructurado con respecto, digamos, a hacer o a organizar su día, a lo mejor, a organizar todo lo que le rodea. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese flexibilizado con respecto al control, que lo mencionó él? Es decir, si no hubiese flexibilizado, si hubiera continuado rígido y muy estructurado, si no hubiese soltado utilizando las mismas palabras de él. ¿Qué hubiese pasado, digamos, con su persona? ¿Es para mí o para la...? No, para y Vanessa, como especialista, ¿cuál sería, pensé digamos, que le el estaba aprendizaje? preguntando a don Carlos. Sí, Don Juan. yo pensé que era una pregunta retórica. Pensé que era una pregunta sin pensé que era como respuesta. retórico. No, se lo estoy preguntando a usted. Ustedes son las especialistas, están dando la charla y yo quiero aprender. Está bien, está bien. A ver, ¿qué pasa cuando hay una incapacidad o nos Dificultad. aferramos, una dificultad, o nos aferramos a una rutina donde finalmente no tenemos el control? Yo creo que el tema del control aquí es fundamental, porque finalmente aquí hemos pasado por diversas fases, ¿no es cierto?, donde un poco nos hemos ido adaptando, hemos ido aceptando, y todo eso tiene que ver con soltar. Si no soltamos, nuestro cuerpo se enferma, en términos físicos y también emocionales, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, si quieres agregar algo más. Es que yo creo que la toma de conciencia de que nosotros no tenemos cómo controlar esta situación hace una diferencia, ¿sí? Esto excede todas nuestras capacidades. Entonces, cuando luchamos contra esta sensación de imposibilidad de control, es aún más difícil poder vivenciarla o poder ser resiliente de esto, ¿sí? La resiliencia es algo que hoy día está en el trabajo de todos nosotros día a día. Aprender a sacar lo positivo de una situación que en este momento no está siendo tan positiva, ¿sí? Entonces es cómo nos contamos esta historia de la cuarentena, qué vamos a contar nosotros de aquí en adelante. Y la capacidad de soltar aquello que nosotros no podemos controlar nos permite vivirlo de una manera más liviana y poder gestionar, como lo dijimos antes, nuestras emociones de manera efectiva, ¿sí? Si no, básicamente es como pelear contra la corriente, ¿sí? Hoy día hay cosas que no dependen de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es cómo lo vivimos como familia, que es lo que planteaba Vanessa al principio. ¿Sí? Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Tenemos a la Miss Claudia Mardones, ¿Vane? La Claudita está con su mano levantada. La manito por ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿dónde estás? Ahí está. Ahí está Claudia, sí. Hola, ¿cómo estás? Solo quiero compartir bien, muy interesante la charla, colegas. Así que solo quisiera compartir porque me parece tan interesante el concepto de gestionar las emociones, ya que justamente ayer asistí a un conversatorio de la psicología aplicada al deporte. Y ahí la importancia que tenía por el no controlar las emociones
El hecho de tener pensamientos positivos para luego sentir emociones y luego actuar. O sea, el hecho de que yo en este orden de primero pensar, sentir y actuar desde el lado del movimiento, se hablaba de no buscar el control, sino de yo ser capaz de gestionar las emociones. Entonces, justo ayer yo asistí a este conversatorio y ahora, más desde el área académica, o sea, de lo familiar, y como charla a los papás, se me cruzaron ahí los conceptos y me pareció muy interesante. O sea, yo lo había llevado al área del deporte y del movimiento y todo, pero en realidad hay un tema transversal que si nos llenamos de pensamientos positivos, vamos a sentir claramente cosas de esa área y nos va a permitir actuar mejor y poder controlar mejor nuestros actos. Eso sí, son parte de uno. Así que eso más que nada, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Súper, un besito. A ustedes. ¿Estamos, Miss, Vane? ¿Estamos en la hora, te parece? Sí, estamos en la hora. Miss, ¿te puedo pedir un favor? Que puedas proyectar la última diapositiva para dejar invitados a los papás, como decía el rector. Ojalá que ustedes puedan invitar a otra familia más para la próxima reunión que vamos a tener. Y aquí la Miss la va a proyectar. Es importante que ustedes sepan el nombre, es Acompañamiento a nuestros hijos e hijas en la gestión del tiempo y la estructuración de rutinas, ¿ya? Ese va a ser el día 7 de julio a las 18 horas también. Y lo importante de esta reunión va a ser experiencias más prácticas de cómo acompañar a nuestros hijos en la gestión y la estructuración de rutinas diarias, ¿ya? Entendemos que esto facilita un poco nuestro vivir en esta situación que estamos viviendo. Y la tercera instancia ya tiene más que ver con el acompañamiento emocional, que va a ser el 14 de julio a las 18 horas también. Y ahí los vamos a estar acompañando durante estas 3 instancias de reunión junto con Cecilia y con Carolina. Sí, la próxima charla es principalmente de la Carito, que es la psicopedagoga del equipo, y nosotras vamos de apoyo, y la última es de las 3. Así que para que puedan disfrutar también de este proceso de acompañamiento que estamos tratando de gestionar con ustedes. Y utilizar toda esta palabra de gestión del tiempo, gestión de las emociones, autogestión, ¿sí? Creo que es importante desarrollarla, ¿ok? Le agradecemos harto, los dejamos invitados a que nos escriban a nuestros correos, ¿ya? Hemos enviado varios por comunicaciones en nuestros correos, así que cualquier cosa vamos a estar súper pendientes de ustedes para acompañarnos en este periodo de clase online. Un gran abrazo, que estén muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Ya. Gracias por